Hola muchachos, bienvenidos a su clase de español de lengua materna. Me da gusto volver a verlos. Comenzamos. El tema de hoy es el género lírico. Abordaremos las figuras retóricas, el sentido figurado en comparación con el sentido literal y el análisis poético. Nuestro fin en mente es leer y comparar poemas de diferentes épocas con la temática del amor. Hablemos un poco de cuál es el origen de la poesía. La poesía surgió con el ser humano mismo. Si pensamos que el Homo sapiens existe desde hace unos 600,000 años, sabemos que el lenguaje nació con el hombre mismo, evolucionó con él y surge de la necesidad de contarnos cosas. Todos los hombres desde el comienzo han sentido la necesidad de contarse cosas. Los cazadores, por ejemplo, tenían la necesidad de contar lo que les había sucedido en su travesía o el por qué alguno de sus compañeros había muerto o no había regresado. Las mujeres que se quedaban en casa querían contarse cómo les había ido en la recolección de frutos, en la crianza de los hijos. Sabemos que el lenguaje dio paso a la poesía de la manera siguiente. No utilizamos el mismo lenguaje cuando hablamos con personas de mucha confianza, con nuestros amigos. Utilizamos un lenguaje coloquial, un lenguaje informal. Cuando hablamos con una autoridad, ya sean nuestros padres o un profesor, utilizamos un lenguaje formal. Ahora imaginemos cómo tendría que ser un lenguaje que querramos utilizar para comunicarnos con algo que pensamos superior, que pensamos divino, supremo. Pues tiene que ser un lenguaje muy especial, un lenguaje lleno de complejidades simbólicas, un lenguaje revestido de belleza. Así es como surgió la poesía, de la necesidad de comunicarse con algo superior. En las antiguas tribus, en los antiguos hombres cavernarios, el encargado era el chamán, el mago de la tribu. Pero posteriormente, pues esto dio paso a los poetas. Los registros más antiguos escritos de poesía provienen de la India, de hace 8,000 o 9,000 años antes de Cristo. Pero los que más influencia han tenido en el desarrollo poético de Occidente son los poetas y su poesía de la antigüedad griega. Estos eran llamados aedas y contaban las hazañas de héroes, heroína, de los dioses por medio de versos cantados y se acompañaban de una lira. La lira, como podemos ver aquí en la imagen, es un instrumento, es una pequeña arpa que se utilizaba para acompañar sus cantos. De ahí viene la palabra lírico. El género lírico se refiere a este tipo de poesía que recurre al verso, al metro, a la medida, a la rima, a la acentuación. Esto fue evolucionando hasta dejar formas muy fijas en la poesía. En español ha tenido una gran tradición la forma del soneto. Este poema que vamos a leer a continuación es de Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta novohispana del siglo XVIII. Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entre ambos modos infeliz me veo. Por amor, mejor partido escojo, de quien me quiero, ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. En este soneto, en este poema de Sor Juana Inés de la Cruz, está muy bien utilizada la rima, una rima consonante. Tiene una estructura
detrás, un esqueleto, ¿verdad? Donde se deja ver las formas utilizadas por Sor Juana para dar estructura y orden a su poema. Si analizáramos, dividiéramos en sílabas, nombráramos cada una de las partes de este poema, quedaría algo así. Un soneto, que es un poema que tiene 14 versos de 11 sílabas cada una, por lo tanto se llaman endecasílabos. Está dividido en 4 partes, en 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, estrofas de 4 versos y estrofas de 3 versos. Pero todo esto que vemos aquí atiende a la forma, no al fondo, como vamos a ver más adelante. Existe también en la tradición poética del siglo XX la de hacer poemas sin apegarse a reglas métricas, acentos, a rimas, pero sí el de dar una musicalidad al poema. Esos poemas que no se apegan a la tradición se llaman en verso libre. Obligan al poeta a construir un código particular que exprese su sentir. La pausa entre un verso y otro le concede musicalidad, identidad al poema. Y la cadencia, la musicalidad también nos habla del estado de ánimo del poeta. El verso libre se diferencia en eso del verso medido, ¿sí? La forma y el fondo. Los poemas tienen esos dos puntos a considerar. Si lo comparamos con un vaso de agua, podemos decir que la forma es el vaso y el fondo el agua que lo llena. El fondo o el agua tiene la capacidad de tomar la forma del vaso. En un poema, la forma está dictada por la medida de los versos, la rima, la acentuación. En cambio, el fondo está marcado por su significado, lo que el hablante lírico, es decir, el poeta, quiso expresar, su estado de ánimo, el motivo que lo llevó a escribir y las figuras literarias o retóricas que utiliza para embellecer el lenguaje. Habíamos dicho que las figuras retóricas son instrumentos que se usan para poder volver especial lo ordinario, convertir algo en una metáfora hermosa, en otra cosa que no sea la que tiene su significado ordinario. Pero para ello tenemos que entender lo que es el sentido figurado. En la poesía siempre vamos a pegarnos al sentido figurado, es decir, al atribuir a las cosas, a las personas, un significado imaginario. Cuando decimos que alguien tiene un corazón de oro, por ejemplo, estamos utilizando una figura que es un hipérbole o es una metáfora, ¿verdad? Donde no significa que tenga un corazón de metal, sino que es una persona generosa, amable, extraordinaria. En cambio, en sentido literal, cuando nos expresamos en sentido literal, es cuando queremos que nuestras palabras no tengan una interpretación, sino que hablamos de manera directa. Aquí en el ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien entra a un cuarto, a una habitación y está todo tirado, todo en desorden y hay basura, pues dice, este cuarto es un basurero. Y ahí no hay metáfora, ahí no hay figura retórica, ahí es literal, es decir, expresa lo que ve, tal cual describe la realidad. Bueno, esa es la diferencia entre sentido literal y sentido figurado. Existen muchas figuras retóricas o literarias. En la clase pasada vimos la metáfora, el símil o comparación. Aquí tenemos algunas otras. Muchas de ellas las utilizamos en el lenguaje común, a veces sin darnos cuenta, como son las onomatopeyas, palabras que tienen su origen en el sonido de animales, sonidos de la naturaleza, ¿verdad? Como el ring del teléfono, el croar de las ranas. Utilizamos también sinestesias. La sinestesia es una figura mediante la cual percibimos una sensación por un sentido que no le corresponde, como cuando decimos que algo se ve sabroso. Ahí estamos haciendo sinestesia. O cuando decimos que alguien nos mató con la mirada. Ahí también estamos haciendo sinestesia.
Y aquí tenemos algunas otras, como es la personificación, que es el atribuirle rasgos humanos a las cosas o animales. O la aliteración, que es la repetición de sonidos con un propósito imitativo también de eso mismo que estamos diciendo. Hay extenso número de figuras retóricas o literarias. Tenemos aquí otro poema, un poema de Salvador Novo, donde podemos sentir una gran musicalidad. Se llama Breve romance de ausencia y dice: único amor ya tan mío, que va sazonando el tiempo. Qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo. Mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron, y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierro. No quiero encontrarte nunca, que estás conmigo y no quiero que despedace tu vida lo que fabrica mi sueño. Como un día me la diste, viva tu imagen poseo, que a diario lavan mis ojos con lágrimas tu recuerdo. Otro se fue, que no tú, amor que clama el silencio, si mis brazos y tu boca con las palabras partieron. Otro es este, que no yo, mudo, conforme y eterno, como este amor ya tan mío que irá conmigo muriendo. Si atendemos a la forma en este poema, vemos que está en estrofas de 4 versos, ¿sí? Tiene 6 estrofas, tiene una rima consonante, ¿verdad? Está muy bien distribuido y tiene una gran musicalidad, una gran cadencia. Pero si atendemos al fondo, podíamos contestar a una pregunta. ¿Cuál es el sentimiento que inundaba al poeta cuando escribió este poema? ¿Cuál es ese sentimiento? Ustedes contestaron lo siguiente y formaron esta nube de menti. Tristeza, amor, dolor, confusión, melancolía, desamor, preocupación, ¿sí? Estamos atendiendo únicamente al fondo, a lo que quiere expresar el poema. Bueno, esto fue todo por hoy. Les pido por favor que lean, que escriban, que revisen su programa de actividades y traten de ir al día. Día con día hagan el trabajo que les corresponde para que no se les acumule. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.